Bueno, les comentaba, el sobrecalentamiento aquí también lo vamos a identificar en los límites del compresor. Por ejemplo, cuando ustedes están en el punto azul, si la aplicación, por ejemplo, son menos 10 grados centígrados de temperatura de evaporación con 50 de condensación, yo estoy en el punto azul. Aquí, este punto lo que me indica es que yo todavía tengo 30 grados Kelvin disponibles para poder hacer el sobrecalentamiento. ¿Sí? Tengo 30 grados Kelvin de sobrecalentamiento máximo en este compresor. 30 Kelvin son alrededor de 55, 56 grados Fahrenheit. Les decía, si ustedes miden, por ejemplo, la resistencia entre devanado 1 a 2 o los terminales 1 a 2 y miden, por ejemplo, 0.6 ohms, y del otro lado ustedes miden, por ejemplo, de 2 a 3 miden 0.6 ohms, y de 3 a 1 ustedes miden 1.3, 1.5 ohms o más, ahí significa que hay un problema entre esos devanados. ¿Sí? Recuerden, los compresores Maneurope y Scroll tienen motores de dos polos que giran a 3.500 revoluciones. Los compresores semiherméticos traen motores de cuatro polos que giran a 1.750 revoluciones. Entonces, es bien importante identificar estas diferencias porque aquí podemos identificar si un motor está sobrecalentado de alguna parte. Recuerden que entre más caliente sea la temperatura o entre más elevada sea la temperatura de un motor, más resistencia va a tener al paso de electricidad. Entonces, obviamente, más consumo vamos a tener. Entonces, al momento que nosotros estamos midiendo con el multímetro, con las puntas del multímetro a cada una de las terminales, podemos identificar cuál debería ser la resistencia correcta entre todos los devanados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, resistencia en frío es un valor que podemos obtener de la ficha técnica del compresor. La resistencia en caliente, temperatura en frío, temperatura en caliente, y la constante del cobre, ¿sí? La constante de resistencia que va a tener el cobre respecto a lo que vamos a estar midiendo. Miren por acá. Estos son datos que tenemos en los compresores. Si, por ejemplo, aquí winding resistance, más menos 7% a 20 grados centígrados, esa es la resistencia entre devanados que podemos estar midiendo de cada uno de estos compresores o cada uno de estos motores. ¿Sí? Si se fijan aquí, por ejemplo, tengo un MTZ de 0.18, 22, 26 y cada vez más grandes. Aquí, por ejemplo, van a ver que cada vez es menor la resistencia que puede generar este devanado, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ya tienen la resistencia que debería de tener a 20 grados centígrados. Con estos datos ustedes pueden encontrar, por ejemplo, de que, bueno, ustedes van y miden, pero la temperatura del motor pues no está a 20 grados centígrados, la temperatura ambiente ni siquiera está a 20 grados centígrados. Entonces pueden estar haciendo la medición de una manera diferente. Déjenme les muevo esto por acá. Parece que no se puede. No sé si pueden poner mi imagen un poquito más abajo o del otro lado. A ver, vamos a quitarlo un poquito. Aquí, por ejemplo, tengo temperatura 2, que es la resistencia que les decía, ya en caliente. Aquí tengo la resistencia 1, que es a la temperatura normal o la temperatura 20 grados centígrados. 234.5, que es la constante que tenemos para el cobre, más la temperatura 1, y aquí tenemos la sumatoria todavía con la temperatura 1. Aquí, por ejemplo, yo puedo obtener cuál es la temperatura que tenemos dentro del devanado, del embobinado, mediante la medición correcta de la resistencia que tenemos entre cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay algunos motores que son de aluminio, que la resistencia aquí baja un poquito, 225, pero la mayoría de los motores que tenemos en refrigeración comercial son de cobre, ¿sí? Sería usar la constante de 234.5 para medir la resistencia entre devanados que hay con motores de cobre, ¿sí? Tipo jaula de ardilla, etcétera. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, eso es, ya vimos dos cosas, el sobrecalentamiento es una, la resistencia que hay entre los devanados del motor es otra, y también otra bien importante es el calor que le estamos metiendo al refrigerante por medio de la tubería. Aquí, por ejemplo, no sé si lo están viendo ya en la imagen de Anita, pero aquí vemos que todo está
con aislamiento, ¿sí? Esto es aislamiento un poquito más grueso de lo que realmente se requiere para esta aplicación, pero a final de cuentas sí necesitamos que esto esté aislado, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando tenemos la temperatura de la succión, ya tenemos el recalentamiento, etcétera, recuerden que desde el evaporador, la tubería va a pasar tal vez por encima del techo de una instalación, probablemente, digamos, pueda estarle entrando calor de diferentes maneras, de diferentes formas a esa tubería, y si no está completamente aislada, pues va a estar entrando ese calor adicional. Sí, recuerden que el sobrecalentamiento es un mal necesario, ¿sí? Pero no significa que no podamos reducirlo, no podemos evitar que el calor siga pasando hacia el refrigerante. A final de cuentas, lo que podemos hacer es reducir la tasa de transferencia de calor que vamos a tener desde el aire ambiental hasta el refrigerante. Entonces, con esto es lo que vamos a evitarlo. Este es mi acumulador de succión. Sí, aquí si se fijan, tengo todo este aislamiento para poder evitar o tratar de evitar que el calor del ambiente entre en la tubería que yo tengo en la succión. Si aquí, por ejemplo, si llega algo de líquido, se acumula aquí y conforme va haciéndose la succión en el compresor, empieza a evaporarse y empieza a salir otra vez por allá. Sí, pero lo que no queremos es que se incremente demasiado el sobrecalentamiento porque eso nos limita o nos reduce la eficiencia completa del sistema. ¿Sí? Les decía ahorita, ¿cuál sería el óptimo recalentamiento? Bueno, que sea cero, pero hacerlo cero indicaría problemas en el futuro en el compresor. Entonces, por eso necesitamos mantenerlo lo más pequeño posible para que el evaporador sea lo más eficiente posible también y que el compresor nos pueda dar la eficiencia máxima al mismo tiempo. Entonces, son todo esto, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar cómo debemos de calcular cada uno de estos aislamientos. Aquí en este caso, por ejemplo, para modo de laboratorio, tenemos algunas tuberías que no tenemos aquí aislamiento. ¿Sí? Esto es normal, porque por ejemplo, acá tenemos la tubería de líquido, ¿sí? Ese es mi acumulador y aquí tengo el filtro. En el acumulador, perdón, en la tubería que tenemos en el líquido, normalmente, y eso les digo normalmente, este, no tenemos ahí un aislamiento, pero eh, esto es debido a que aquí estoy de regreso. Esto es debido a que la temperatura que tenemos en el líquido es superior a la que tenemos en el ambiente. Entonces ahí todavía podemos generar un subenfriamiento. Ahí sí nos conviene porque el calor va de adentro del sistema hacia el aire que está en el ambiente. Ahí sí nos conviene. Entonces algunas veces no tenemos ahí la necesidad de ponerle aislamiento a la tubería de líquido. En algunas otras ocasiones sí. Sí, si las temperaturas ambientales son demasiado extremas, sí, entonces ahí sí pudiera ser conveniente que no entre calor o que no salga demasiado calor del sistema, pero eso son cuestiones especiales. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a ver es cuál es la resistividad que va a tener sobre digamos, el paso de calor aislante. Aquí, por ejemplo, yo tengo 38 grados centígrados de temperatura ambiente con una humedad relativa del 60%. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo puedo encontrar cuál sería la transferencia de calor que voy a tener tanto del refrigerante hacia el ambiente y cuál sería la temperatura que va a llegar desde afuera del aislamiento hacia la tubería. ¿Sí? Y ahí yo, por ejemplo, yo puedo identificarlo de una mejor manera mediante el cálculo de cuál es, digamos, la resistencia que tiene sobre el paso de calor este elemento o este material, que también varía. ¿Sí? Hay, normalmente lo conocemos como Armaflex, pero hay de alta densidad, de media y de baja densidad. De alta densidad, ustedes lo van a ver que es un poquito más duro de comprimir. El de baja densidad es mucho más suave. Entonces, eso sí es algo que podemos identificar ahí también. Obviamente, eso cambia el factor que tiene ahí de transferencia de calor, el factor K que tenemos ahí también para este aislamiento. Entonces aquí, por ejemplo, puedo definir no solamente por la temperatura que va a pasar a través o por el calor que va a pasar a través de este aislamiento, sino también por el largo que voy a tener de tubería y por el diámetro que voy a tener de tubería también, para poder determinar de cuánto debe de ser el espesor
que necesito yo para poder tener la menor entrada de calor del aire ambiental hacia mi refrigerante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para este cálculo, para poder llegar a 28 grados centígrados hasta la pared del tubo, tendríamos un espesor mínimo de 5 octavos de pulgada, ¿sí? Es algo bien importante, sí, porque sí, a final de cuentas yo voy a tener un montón de calor que va a querer entrar a la tubería y si no puedo detenerlo de alguna manera, digo, no lo voy a poder evitar, pero sí reducir mediante el uso del aislante. Otro punto, ya vimos sobrecalentamiento, ya vimos la resistencia entre devanados, ya vimos lo que es la importancia de tener la tubería de succión completamente aislada. Otro punto es la carga máxima del refrigerante. Sí, aquí bueno, alguna vez decimos, oye, ¿cómo lo vamos a cargar, no? ¿Cuántos kilogramos debe de llevar cada sistema? En un sistema de aire acondicionado es más o menos sencillo porque es un sistema ya predefinido. Si tiene una tubería que ya trae, digamos, como método de instalación o como un componente de instalación, un refrigerador, por ejemplo, los mismos fabricantes ya saben cuántos gramos debe de tener cada refrigerador de refrigerante, a final de cuentas, dependiendo del tipo de refrigerante que están utilizando también. Pero un sistema de refrigeración comercial no es tan sencillo, porque una unidad condensadora puede estar a 5 metros de un evaporador, o puede estar a 20 metros o a 40 metros de ese evaporador. Entonces, todo eso va a afectar la capacidad o, digamos, la cantidad de refrigerante que tenemos que ponerle para que pueda seguir funcionando correctamente. Ok, aquí por ejemplo tenemos el tanque recibidor, que tenemos 9.5 centímetros de diámetro con 70 centímetros de largo. Sacamos lo que es el volumen, que son 0.95 metros, y necesitamos aquí saber la condición del refrigerante para poder saber nosotros cuál sería la densidad de ese refrigerante, porque ya teniendo el volumen sabemos cuánto refrigerante volumétricamente le puede caber a este tanque recibidor. Cuando tenemos la densidad, podemos multiplicarla por el volumen y obtener nosotros cuántos kilogramos vamos a tener disponibles en el tanque recibidor. Entonces aquí, por ejemplo, para un tanque recibidor con 32 grados centígrados de temperatura ambiente, con una temperatura de condensación de 45 grados centígrados, a estas condiciones, con este tanque recibidor, yo puedo tener aproximadamente 3.7 kilogramos de carga máxima, ¿sí? Con esta capacidad. Ahora, si yo, por ejemplo, cambio a 50 grados centígrados de temperatura ambiental con 65 grados centígrados de temperatura de condensación, aquí obtengo 3.705 kilogramos digamos, de peso completo. Pero esto es solamente el recibidor de líquido. Todavía falta ver, por ejemplo, las tuberías, ¿sí? Y aquí tenemos que identificar cuál es la tubería, el diámetro, perdón, el largo y el diámetro también de tubería adecuados para la instalación, ¿sí? Recuerden que el diámetro de tubería tiene que calcularse de acuerdo a la velocidad del refrigerante y a la caída de presión que vamos a tener. Pero también la longitud máxima que vamos a tener ahí va a depender también de cuánto refrigerante adicional tenemos que poner al sistema, porque esto obviamente lo va a afectar. Aquí, por ejemplo, con una línea de líquido de media pulgada con 18 metros tipo K, tengo una carga de refrigerante de aproximadamente 1.459 kilogramos. En la línea de succión, como está la densidad, obviamente, pues estamos hablando de vapor o vapor recalentado. Tengo los mismos 18 metros, también la misma tubería tipo K, pero aquí tengo tubería de 7 octavos. Ya multiplicando el volumen que tengo disponible aquí por la densidad que tengo de refrigerante a esa condición, tengo 0.112 kilogramos. Sí, en total me da 1.561 kilogramos de carga debido a la tubería. Y también, ¿qué tanto le va a caber al evaporador? En el evaporador tenemos dos estados, ¿sí? Uno es vapor y otro es líquido. Entonces tenemos que identificar cuánto porcentaje de vapor vamos a tener a la entrada del evaporador. Perdón. Sí, a final de cuentas, la caída de presión que va a ser la válvula de expansión
va a generarme una pequeña cantidad de vapor y el resto va a ser líquido. Entonces, a la entrada de la válvula, perdón, a la entrada del evaporador, a la salida de la válvula de expansión, ya tenemos alrededor de un 20, 30 o hasta 40% de vapor y el resto sigue siendo líquido. Ahí, por ejemplo, podemos identificar cuánto sería el peso digamos, la capacidad en kilogramos que va a tener este evaporador. Y, por ejemplo, aquí, ya haciendo los cálculos tanto de vapor como de gas, tenemos 1.059 kilogramos. Entonces aquí ya tenemos 2.630 kilogramos de refrigerante. Y obviamente también en el condensador, también tenemos una parte gaseosa y otra parte que está en forma de líquida. Uno de los elementos que nos ha ayudado a nosotros, de hecho, en ventas y en desempeño de los sistemas, es utilizar el microcanal, porque los condensadores con microcanal tienen menor volumen, digamos, menor volumen interno para poder almacenar refrigerante. Entonces, con esto podemos reducir la cantidad de refrigerante que necesita un sistema, ¿sí? En cambio, por ejemplo, con cobre y tubo de cobre y aleta de aluminio, el volumen que va a tener internamente sería mayor y la capacidad de transferencia de calor es prácticamente la misma, ¿sí? Entonces es algo importante. Ya cuando hacemos el cálculo de qué tanto vapor está entrando, cuánto líquido está saliendo y a qué temperaturas los tenemos todo, junto con la presión, encontramos el volumen completo del intercambiador de calor, lo multiplicamos por las diferentes densidades que vamos a tener, tanto en líquido como en gas, y encontramos aquí, por ejemplo, para el condensador, 1.125 kilogramos. Entonces, ya aquí tenemos prácticamente todo el tamaño, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los 3.75 de todo el sistema, más los 3 kilos 900 que teníamos en el tanque recibidor, y esa sería la carga máxima que pudiéramos tener en este sistema de refrigeración. Ahora bien, otro punto es ver cuando tenemos demasiado refrigerante dentro del sistema, las presiones se nos van a incrementar, ¿sí? Entonces ahí también es algo que tenemos que identificar. Si el sistema nos está dando las temperaturas correctas, a las presiones correctas y básicamente el compresor se mantiene, digamos, comprimiendo bien y consumiendo la energía que le corresponde de acuerdo a los softwares que tenemos, entonces ahí llegamos también a un punto de definición donde el refrigerante ya tiene la cantidad exacta que necesita ese sistema. ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan ahí alguna otra duda, alguna otra pregunta que pudiéramos resolver en este espacio. Sí, Adrián, hay varias preguntas. Voy a leerlas. Alan menciona, ¿en qué caso se tiene que aislar la tubería del líquido? Les decía, solamente cuando hay temperaturas muy extremas. Por ejemplo, imagínense que tenemos alguna temperatura de 45, 50 grados centígrados y la temperatura de condensación la tenemos en 55, por ejemplo. ¿Sí? Ahí la diferencia de temperaturas es muy poca. Y obviamente pudiéramos llegar incluso a quemar ese aislamiento. Entonces ahí, pues obviamente yo diría, pues bueno, no es completamente necesario. Pero, por ejemplo, hay sistemas en los que la temperatura ambiente puede calcularse al máximo y en la noche o en el invierno puede estar a -2, -5 grados centígrados. Ahí también es un problema porque se nos cae demasiado la temperatura y podemos llegar a tener problemas de presión. Entonces ya no tenemos una presión suficiente para poder empujar el líquido hacia la válvula de expansión. Y no sé si les haya tocado, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas instalaciones donde no se tenía un control de presión en el condensador, teníamos que detener por completo los ventiladores e incluso tapar los condensadores para que la presión empiece a incrementarse y generar un diferencial de presión. Sin ese diferencial, pues obviamente no podemos empujar el refrigerante porque la válvula de expansión necesita ese diferencial. Si no tenemos ese diferencial, la válvula de expansión prácticamente no abre, no genera efecto de refrigeración. Entonces, solamente cuando tenemos un clima muy extremo hacia abajo, si cuando la temperatura es muy baja,
ahí es cuando pudiéramos tener algún problema. Pero fuera de lo normal, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, yo me atrevería a pensar que no es necesario. No sé si hayan visto, por ejemplo, los aires acondicionados, que los mini splits, que ya el kit de instalación, la mayoría viene con aislamiento en ambas tuberías, pero alguno que otro solamente viene con aislamiento en la tubería de succión. Entonces eso es cada vez más normal. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Qué tan confiable es ajustar el presostato fuera del sistema? Fuera del sistema no es tan confiable. Bueno, a menos de que, por ejemplo, ustedes puedan tener un tanque, digamos, si están dentro de la instalación, si están en la instalación y tienen el tanque de nitrógeno con el cual rompieron el vacío y están así, por ejemplo, absorbiendo la humedad del sistema. Si ustedes tienen el tanque de nitrógeno y tienen el manómetro, ustedes pueden regular la presión del tanque mediante también el juego de manómetros y pues establecerla a la presión que ustedes realmente lo quieren. Ahí sí se puede, pero por ejemplo, si no tienen esas herramientas, pues es más complicado. Sí, tendríamos que hacerlo directamente en lo que es el sistema de refrigeración ya instalado y hacerlo con el refrigerante que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, hay veces en que como técnico les va a tocar ir a ver una instalación que ustedes no hicieron, ¿sí? Que tienen que darle mantenimiento a una instalación que ustedes no instalaron. Entonces ahí, pues obviamente, pues sería más complicado quitar el presostato y utilizar un elemento externo, porque pues ya prácticamente ya está dentro del sistema, ¿no? Entonces ya hay refrigerante ahí. Entonces, pues bueno, con el mismo refrigerante podemos establecer la presión que queremos digamos, en el sistema y ahora sí, podemos seguir, ajustarlo correctamente. Pero sí, sí se puede, solamente con las herramientas necesarias. Ok. ¿Dónde recomiendas colocar el presostato de alta? ¿En la válvula o en el recibidor de líquido? Por ejemplo, ahí podemos tener caídas de presión. Yo sí les recomendaría que fuera en la válvula del compresor, pero hay veces en que el compresor no tiene válvula porque son soldables. Entonces, la única, digamos, válvula que tienen disponible desde la descarga del compresor es hasta de que pasa el condensador y llega al tanque recibidor. Entonces, solamente depende de qué es lo que tengan disponible. Si tienen disponible la válvula de descarga, ahí podemos poner el presostato. Si no, lo podemos poner en el tanque recibidor. Va a haber una caída de presión, tal vez que sea despreciable, pero sí va a haber una caída de presión ahí entre lo que sale del compresor y lo que llega al tanque recibidor. A veces no es necesario que sea tan digamos, exacta digamos, la activación del presostato de alta, pero sí nos gustaría que fuera, por ejemplo, si es así, ustedes tienen que ver cuál sería esa caída de presión y poner el presostato con esa caída de presión todavía adicional para poder, digamos, si sale a una presión del compresor y llega a otro el tanque, ahí podemos estar, digamos, haciendo un colchoncito de lo que es el manejo de esa presión. Si es un presostato encapsulado, pues bueno, ahí no hay mucho que hacerle, solamente se le coloca y listo. Muy bien. ¿Existe algún software para calcular el refrigerante? No realmente, o no que yo conozca, eso normalmente lo hacemos a mano. Pero pudieran ustedes ver, tal vez en alguna de las universidades, debe haber algo similar. La verdad, yo no me he puesto a buscarlo. Sería interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, si yo tengo tubería de media pulgada en líquido y tengo un octavo en succión, son 40 metros de distancia, ¿cuánto refrigerante le corresponde, no? Y tengo un tanque de tanto, tengo un condensador de tanto, y yo creo que sería interesante ver algo así, pero la verdad, les soy honesto, no tengo algún software para hacer ese tipo de cálculo. Ok. Para un aire acondicionado de tipo mini split, ¿cuál es la distancia mínima y máxima de tuberías entre la unidad condensadora y el evaporador? Depende completamente del fabricante. De hecho, ya creo que te mandan la instalación con 10 metros de tubería, algunos con un poquito menos, pero sí depende completamente del fabricante.
Me preguntan también si Danfoss cuenta con algún asesor técnico en Querétaro para que pueda realizar los ajustes y dar asesoría. Asesor técnico como tal vez no directamente como Danfoss, pero sí tenemos varios representantes a lo largo de la República Mexicana que nos pueden ayudar con ese tipo de cosas. Si gustan, por ejemplo, nos mandan un correo a sac@danfossmexico.com y ahí les podemos indicar quién pudiera ayudarlos para diferentes tipos de instalaciones. Muy bien. ¿Qué pasa si aíslo las dos tuberías con un solo aislante? Pues, por ejemplo, si tú tienes una temperatura ambiente pues relativamente alta y tú tienes tu temperatura de líquido un poquito superior a eso, pues lo que estás haciendo es evitar que ese calor salga hacia el ambiente, ¿sí? ¿Qué pasaría? Pues bueno, tendríamos que calcular cómo se comportaría la transferencia de calor con esos diámetros de espesor o esos espesores de aislante, pero a final de cuentas si pudiera ser no suficiente para evitar que entre calor a la succión y podría ser demasiado para que el refrigerante en el líquido, en forma líquida, pueda seguir disipando calor hacia el ambiente. Entonces, bueno, si es posible, si es factible, de hecho, pueden ahorrarse incluso comprar diferentes tipos, pero de todos modos, a final de cuentas, la tubería de líquido siempre va a ser más pequeña que la tubería de succión. Entonces, sería complicado que pudieran poner algo así. ¿En qué afecta un aislante delgado si la aplicación requiere aislante de mayor grosor? Pues es solamente la transferencia de calor. Un aislante delgado, pues obviamente va a dejar pasar más calor, ¿sí? Si, por ejemplo, tú tienes 50 grados de temperatura de condensación y tienes 35 en la temperatura ambiente, pues bueno, ahí el líquido pues puede estar pasando a través del aislante, ¿no? Pero, por ejemplo, en la succión, si tú tienes -20 en la succión y tienes, por ejemplo, 30 grados de temperatura ambiental, hay una diferencia muy grande entre las temperaturas y es muy probable que mucho calor se te meta a través de la tubería de succión y tengas un incremento en el consumo de energía. Entonces, depende completamente de las condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás hablando ya de temperaturas de congelación, de vas a congelar carne, vas a congelar helado, por ejemplo, o mantener helado, que estamos hablando de -30, -35 grados centígrados, y no tienes aislante o tienes un aislante muy delgado, ahí todo el calor del mundo se te va a meter a la tubería de succión y vas a incrementar bastante el costo de la energía de ese sistema. Sí es recomendable calcularle correctamente cuál sería el diámetro y cuál sería el espesor correcto junto con la densidad que vamos a necesitar en ese aislante. Muy bien. ¿Se puede calcular la carga de refrigerante mediante la carga térmica que tendrá el cuarto frío en base a las presiones de operación? No realmente, porque también depende, imagínate la misma condición, ¿sí? Un cuarto frío que está a -20 grados centígrados, que tiene una carga térmica de 10 toneladas, ¿sí? La unidad condensadora está a 2 metros porque está por encima del evaporador y está, digamos, encima del mismo cuarto frío, ¿sí? Ahí sería una carga de refrigerante. En cambio, si por ejemplo tú tienes esa misma carga térmica de 10 toneladas a la misma temperatura de evaporación, a la misma temperatura del cuarto, pero la unidad está a 40 metros, ahí obviamente vas a tener que ponerle más refrigerante a ese sistema. Entonces, también depende del volumen interno que vas a tener dentro del sistema. ¿Qué pasa Sí, si sí, corto las cañerías y en vez coloco los 10 metros, coloco 1 metro, ya que el compresor está a un lado de la pared? pues reducirías la cantidad de refrigerante que necesitas. ¿Sí? Ahí sería, por ejemplo, incluso menos riesgo de que le entre calor a la tubería de succión. Entonces también tendrías una ventaja, ¿no? Entre más cerca esté, pues más fácil es hacer regresar el aceite, más fácil es evitar que le entre calor a la tubería de succión. Y pues bueno, a final de cuentas todo es más fácil, ¿no? Y también tendrías menor cantidad en kilos de refrigerante en el sistema.
Entonces, sí, sí es bueno, a final de cuentas sí es bueno, le beneficia el sistema, pero depende de las condiciones físicas que tenga tu cliente. Si el cliente te dice, ¿sabes qué? Pues la unidad va de aquí a 40 metros, pues ahí es donde tenemos que ponerla, ¿no? Estas son todas las preguntas. Igual Ok. vamos a compartir sus datos de contacto de Danfoss. Si tienen alguna otra pregunta, pues se las pueden enviar a ustedes o enviarnos directamente a Andira y nosotros los canalizamos con la marca reconocida. Yo les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya sido útil ese entrenamiento y pues quedamos a sus órdenes. Aquí estamos para servirles en Danfoss. Les digo, yo soy el líder del departamento de soporte técnico y tenemos un equipo bastante competente para prácticamente cualquier aplicación. Pues Ok. cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense con nosotros y estamos a sus órdenes. Hola, mi nombre es Fernando. Yo soy gerente senior de operaciones para unidades condensadoras en Danfoss para la región de Américas. Estamos muy contentos en anunciar la inauguración de nuestra nueva línea de unidades condensadoras que llega a fábrica de Apodaca, en México. En México tenemos una de las principales fábricas de Danfoss y ahora con la nueva línea de unidades de producción instalada podremos ofrecer unidades condensadoras y tandems a todos nuestros clientes para México, Estados Unidos y otros mercados. Contamos con personas experimentadas y capacitadas para fabricar nuestros productos, como lo es nuestro personal, certificados por American Welding Society y ingenieros expertos en desarrollo de procesos para garantizar la calidad que nos caracteriza. Contamos con una cámara de detección de fuga de última tecnología, donde probamos en 100% nuestros productos. Y además tenemos un laboratorio de desarrollo de productos que está equipado con calorímetros, con cámaras térmicas de pruebas de rendimiento, con estación de pruebas múltiples y más, que nos permitirá brindar soluciones customizadas para nuestros clientes. Les dejamos algunas imágenes de nuestra nueva línea y esperamos tenerlos pronto de visita en un recorrido físico. Muchas gracias.